Ni ogros, ni robots, ni personajes de cuentos de hadas. Hoy daremos un repaso por 5 de las mejores películas de anime japonés, dándole paso a mundos de fantasías narrados e ilustrados por grandísimos directores de este arte. Te recomendamos que abras tu imaginación y nos dejes guiarte por 5 filmes que sin dudas deberías verlos, porque a pesar de no tener actores de carne y hueso, se miden codo a codo con las grandes películas de Hollywood. Número 5. Mi vecino Totoro. Tatsuo Kusakabe es un profesor universitario que debe mudarse a un pueblo rural junto a sus hijas Satsuki y Mei, para poder estar más cerca de su esposa, pues está hospitalizada debido a una grave enfermedad. Durante los primeros días en su nueva casa, las niñas se van acostumbrando a la vida en el campo, siendo la más pequeña, Mei, quien parece disfrutarlo más. Es ella la que durante uno de sus juegos se encuentra con Totoro, un espíritu del bosque del que rápidamente se hace amiga. Pronto la hermana mayor, Satsuki, también conoce a Totoro. Así es como da comienzo una historia llena de mágicas aventuras y seres fantásticos. Tal y como hemos apuntado, Mi vecino Totoro nos presenta un grupo de personajes adorables a la par que inolvidables. Comenzando por el propio Totoro, la película es un derroche de criaturas mágicas con diseños simples, pero efectivos, que nos incita a seguir descubriendo mucho más de ellos. ¿Quién no querría montar al menos una vez en el Gato Bus, ese automóvil peludo que recorre el campo a una velocidad sorprendente? Durante todos estos años, Mi vecino Totoro se ha convertido en una película de culto que ha aparecido en diferentes largometrajes a modo de homenaje. Un claro ejemplo de ello lo tenemos en Toy Story 3, pues uno de los peluches de Bonnie es el mismísimo Totoro. More. Okay, enter. College, look at me. I'm the toy on campus. Hello. Hey, I'll see you. Número 4. La princesa Mononoke. Ashitaka, después de haber sido atacado por un jabalí y recibir una maldición del mismo, decide viajar a por una cura antes de morir. Durante su periplo, llega a Tatara, la ciudad de hierro, donde descubre que hay un serio conflicto entre Lady Eboshi y la princesa San, en el que el futuro del bosque está en juego. A medida que dicho conflicto se complica, Ashitaka deberá luchar por conseguir que ambas posturas lleguen a un acuerdo mientras intenta detener el avance de la maldición en su cuerpo. Estudio Ghibli y Hayao Miyazaki nos han dado buenas películas a lo largo de su historia. Una de ellas es La princesa Mononoke, la cual es, para muchos, uno de los mejores largometrajes de animación japonesa. 16 fueron los años que necesitó Miyazaki para completar esta obra, que vio la luz por primera vez en julio de 1997, logrando un gran éxito en taquilla dentro y fuera de las fronteras niponas. Uno de los grandes aciertos de La princesa Mononoke es el papel de la mujer. En esta ocasión se deja de lado el sentimentalismo y el tópico de que el personaje femenino debe ser débil y simple para ofrecernos un grupo de chicas de convicciones fuertes y grandes virtudes que son capaces de poner las cosas patas para arriba, logrando incluso ser la cabeza visible de un ejército y logrando detener cualquier atisbo de destrucción. Número 3. Your Name. Kimi no Nawa inicia con una premisa bastante simple y previamente visitada. Mitsuha es una romántica chica pueblerina que sueña con encontrar el amor y salir del pueblo donde vive. Itaki es un joven nativo de Tokio que lleva una vida completamente cosmopolita, trabaja como mesero, estudia para ser arquitecto y tiene buenos amigos. Un día, y por un completo azar del destino, Mitsuha despierta con el cuerpo de Taki y viceversa. Lo que empieza como una comedia romántica, poco a poco y de maneras inesperadas, va evolucionando hacia un drama con bastantes giros y sorpresas en la trama. Hay mucho más en esta película de lo que se deja ver a simple vista. La sencilla premisa de la película se transforma en una compleja alegoría sobre la inevitabilidad del destino,
la fuerza del amor y la fragilidad de nuestras memorias. La realidad es que no quiero decir mucho más. Kimi no Na wa es una excelente y conmovedora película que si te gusta el romance, el drama, la comedia, la animación o todas las anteriores deberías ver. No fue solo un sueño. Número 2. La tumba de las luciérnagas. La historia tiene lugar durante la Segunda Guerra Mundial, cuando el país estaba siendo bombardeado continuamente y las armas de ataque saltaban frecuentemente. Entre muchos de los afectados están Seita y Setsuko, dos hermanos que iniciarán un viaje de supervivencia en el que verán cómo se quedan cada vez más solos, en una Japón falta de recursos y de humanidad. En un marco de cine de animación dominado prácticamente por Disney, el tono de La tumba de las luciérnagas destacó por su realismo aplastante, y digo aplastante dando el tono tan contundentemente frío con el que se desarrolla la historia. Una premisa triste y desesperanzadora acorde con el contexto histórico en el que se sitúa el drama. Lo que tienen que vivir los dos protagonistas y algunas de las terroríficas cosas que ven y el realismo puro que se transpira de las imágenes probablemente hubieran convertido la película en una experiencia rayando lo sádico. En pocas palabras, no se utilizó la animación tanto como género, sino como un medio o estilo al alcance del director para narrar su historia. Ha habido incontables producciones narrando la Segunda Guerra Mundial, desde distintos puntos de vista, pero no parece haber muchas centradas en cómo eso afecta a los más pequeños. Takahata desarrolla La tumba de las luciérnagas con una mano sin concesiones que no teme dejar al espectador con el corazón en un puño, sin abusar de la lágrima fácil. No se trata de que tenga escenas lacrimógenas, sino que lo que viven los personajes es tan desolador que es complicado no sentir nada mientras se ve la película. Sin dudas, un filme que hay que verlo. Número 1. El viaje de Chihiro. Mágica. Es seguramente el término que le viene a uno a la cabeza cuando piensa en el viaje de Chihiro. Suele aplicarse cuando vemos películas que tratan de la infancia desde un punto de vista fantástico, pero no son todas las que se merecen tal término. El viaje de Chihiro trata del crecimiento personal de una niña torpe y poco apañada a partir de sus experiencias en ese país de las maravillas particular de Hayao Miyazaki. La premisa no es novedosa y el crecimiento personal es un tema recurrente en la filmografía del director. Sin embargo, es todo lo que envuelve la historia lo que la trasciende en una de las películas, y no solo de animación, más importantes de la historia del cine. El desarrollo de la historia lleva también un sinfín de sorpresas y escenas tan memorables como surrealistas. El viaje de Chihiro arranca con la presentación de Chihiro y sus familias en el coche, mientras están de camino a su nueva casa. Ella está devastada por el cambio de hogar y se apena por un moribundo ramo de flores que le han dado sus viejos amigos. Los padres, orgullosos y encantados de conocerse, son completamente insensibles a ella y parecen más preocupados por su auto y todoterreno. Se pierden de camino a su nueva casa y entran a un recinto en el que empezará el mal sueño de nuestra pequeña protagonista. Este es un resumen del inicio de una película que ofrece más, pero mucho más, de lo que sería capaz de hablarles sin aburrirlos, pero que es mejor que cada uno la descubra a medida que avanza el metraje. La película te atrapa como pocas otras historias. Gracias a la inagotable imaginación del director, dramáticamente resulta entrañable a pesar de la premisa fantástica y guarda un toque terrorífico en la espeluznante situación en la que se encuentra Chihiro.
but thanks. I'm sorry, but I'm in a really big hurry. Bueno, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado el video. Suscríbanse y nos vemos en el siguiente.